Una característica que compartimos la gran mayoría de los corredores amateurs y sobre todo profesionales es la búsqueda de nuevos retos. La conformidad no suele ir de la mano con nosotros. Por eso estamos buscando nuevas metas por romper, para superarnos a nosotros mismos. Si bien las maratones son consideradas como verdaderas pruebas de fuego del running, una vez que se conquista la maratón y se acumula otras, provoca en algunos corredores hambre de más. Es así como existen las ultramaratones, es decir, más de 42 kilómetros y 195 metros. ¿Tienes curiosidad en saber qué es una ultramaratón? ¿Cuántos kilómetros se corren? ¿Sabías que Lima tiene su ultramaratón? Hola, soy Carles Álvarez. Esto es Maldito Runner y en este episodio el tema es Cuando el maratón no basta, en la víspera de la ultramaratón de Lima 2025. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. En este episodio me encuentro con Alex Grau, peruano, de profesión ingeniero de sistemas, magíster en administración de empresas y consultor de negocios, pero también deportista aficionado y apasionado por numerosas pruebas de running, maratones, ultramaratones, trail running, así como de ciclismo, triatlón y trekking. Su gran experiencia profesional en negocios y su pasión por el deporte lo ha llevado a organizar numerosos eventos deportivos en el Perú y actualmente es el organizador de la Ultramaratón Lima 2025, que se corre este 5 de abril. Bienvenido, Alex, y un gusto tenerte aquí en Maldito Run. Gracias, Gerles. Aquí feliz de compartir un momento, un espacio con la comunidad runner, justamente tratando de promover y divulgar este deporte que tanto nos apasiona. Comencemos desde lo más básico, ya que estamos apuntando a un público principiante, aficionado. ¿Qué es un ultramaratón, Alex? Un ultramaratón es cualquier carrera cuya distancia supera los 42 kilómetros, 195, que es la maratón, ¿no? Y ahí también un poco para detallar bien los conceptos. Hasta ahora mucha gente, y sobre todo runners que están empezando, se confunden y llaman maratón a todas las carreras. Como que el término maratón a veces lo familiarizan como carrera y así se expresan con sus amigos, con sus clubes. Pero es importante un poco separar esos conceptos porque la maratón como tal solo es para una carrera que tiene 42 kilómetros, 195 metros, ¿no? Que esa es la distancia oficial. Entonces, a esa distancia se le conoce como maratón. La media maratón, que es una distancia de 21 kilómetros. Y debajo de 21 kilómetros, cualquier otra carrera, 15K, 10K, 8K, 5K, ya se le conoce como carrera pedestre. Tú como organizador de la Ultramaratón de Lima, ¿qué diferencia hay desde el punto de vista de la preparación física y la preparación mental entre una maratón y una ultramaratón? Yo diría que en el caso de la ultramaratón, la diferencia principal es la fortaleza mental, porque aunque parezca raro, pero cuando uno va a una maratón o una media maratón, la intensidad del corredor es más alta. Por el mismo hecho de que tienes menos tiempo, es una distancia más corta, la gente va por tiempo básicamente. Por decir un ejemplo, ¿no? Una maratón promedio te dan máximo 6 horas para acabar y luego de 6 horas te cortan, ¿no? Y en 6 horas, por ejemplo, no hay forma que tú caminando la acabes. Igual tienes que meterle trote, aunque sea suave, pero tienes que meterle un trote constante para poder alcanzar las 6 horas límite para y completar tus 42 kilómetros. En cambio, una ultramaratón, más que velocidad es resistencia, ¿no? Quitando la punta de la pirámide donde están los elite, que son los que van por podio, ¿no? O esos corredores aficionados que hay en todo grupo que de por sí son rápidos y ya tienen una contextura física y velocidad, y así sea una ultramaratón, igual van a ir un poco más rápido porque ese es su paso. Quitando ese pequeño grupo que será pues el 10%, en realidad el 90% de los participantes de una ultramaratón son aficionados. La maratón la hacen en un ritmo mucho más lento. Entonces, al ser mucho más lento, de por sí, por la misma fisiología, el cuerpo no va a sufrir como una maratón o media maratón, que tú estás metiéndole ahí el impacto, la velocidad, ¿no? Toda esa parte, tu respiración, todas esas sensaciones de velocidad e intensidad, no lo vives mucho en la ultramaratón, porque en la ultramaratón tú vas un paso más suave, ¿no? ¿Por qué? Porque la ultramaratón te permite hasta caminar, hasta descansar. Entonces,
más es una resistencia, ¿no? Es una paciencia de estar aguantando horas hasta completar la distancia, ¿no? Para tener un ejemplo, ¿no? Los 50 kilómetros tienes un plazo para acabarlo en 8 horas. Entonces, 8 horas, si te das cuenta, si lo divides con el paso promedio de un caminante, lo acabas caminando y por ahí trotando un poquito, lo podrías acabar tranquilamente, ¿no? Y en el caso de 80K también tienes 12 horas para completar, entonces, caminar y trotando. ¿Eso qué significa? Al menos en el tema de que el cuerpo va a estar como que sufriendo un límite así de intensidad o explosión de carrera, no lo va a sufrir porque va a estar más relajado, corriendo, va a estar trotando, va a simular como muchas veces algunos inconscientemente se van de paseo a Cusco, Arequipa y han caminado toda la mañana y sin darse cuenta han caminado como 5 o 6 horas, pero si tuvieran un reloj le saldría pues más de 40 kilómetros seguramente, ¿no? Porque estás caminando todo el día y no te das cuenta, ¿no? Porque te relajas, porque estás caminando. En el caso del ultramaratón también es un tema de resistencia porque obviamente igual como cualquier carrera o deporte te vas a cansar, vas a sentir por ahí los músculos todo, pero va a ser más un tema de cansancio acumulativo por la misma distancia, ¿no? Entonces ahí es donde ya es el tema mental, ¿no? Porque no es lo mismo estar corriendo o manteniéndose en una carrera 4 o 5 horas o menos, ¿no? En carreras de 21K, 15K, que una ultramaratón de 50, 80 donde vas a estar pues 6, 7 horas en una competencia, ¿no? O en el caso de 80K, 10, 11 horas corriendo. Es una fortaleza mental porque tienes tanto tiempo y encima es una carrera solitaria, porque si te das cuenta, en una maratón, en una media maratón estás rodeado de gente. Siempre vas a ver personas en toda la ruta, porque así son las carreras, que son carreras masivas. En el caso de la otra maratón, al menos acá en Lima, que se está promoviendo, en una ruta de 50, 80 kilómetros, 120 corredores se dispersan totalmente. Entonces, tú vas a ver a un corredor corriendo, trotando, y después de 500 metros, por ahí un par de corredores más, y así, entonces te va a tocar correr solo. Entonces, imagínate correr solo de madrugada, estás solo literalmente, entonces ahí es donde ya empieza a tallar la fortaleza mental, ¿no? Yo tuve mi primera ultramaratón, en la ultramaratón de ustedes del año pasado. Yo ya vengo corriendo hace más de 15 años maratones y en las últimas 4 maratones ya no sufro el muro, porque ese fue uno de los objetivos que me puse, ¿no? Que no sufra el muro. Y así fue, hace 4 años que ya no tengo problema el muro en la maratón. Termino tranquilo. Y pasando 4 años el muro sin ningún problema, mi cuerpo pedía más. Y entonces vi la ultramaratón y decidí correrla, ¿no? Muy bien lo dijiste. La diferencia está fundamentalmente en la parte mental. Porque si tú estás bien preparado físicamente, entrenas en el gimnasio, has corrido maratones, el problema no es físico, es mental. Así es. Tal cual lo viví. Yo hice un tiempo de 5 horas 15 minutos, los 50 kilómetros. Y tranquilo. No me preocupé por los tiempos, por el ritmo, relajado. Sí, es más, fue sensacional, te cuento, y esto que lo sepan todos, las sensaciones agradables, la soledad. Yo soy un corredor solitario, no soy corredor de grupos. Es más, no me gusta correr en grupos. Lo disfruté. Eso es lo que tienen que entender claramente nuestros amigos que quieren hacer una ultramaratón, en el caso del ultramaratón de Lima, que además se corre en un paisaje sensacional, nuestro litoral, nuestra costa, ¿no? Tú que has visto muchos inscritos y corredores en el ultramaratón, ¿qué motivaciones lleva a un corredor a participar en en la ultramaratón de Lima 2025? Sí, hay varias motivaciones. Uno es lo que te pasó a ti, ¿no? De que ya haces muchas maratones y sientes que quieres probar algo más, ¿no? ¿Cómo te va en tu cuerpo? Entonces aumentas ahí unos kilómetros más para hacer 50, 80K. Otros corredores lo ven como un reto, ¿no? O sea, algo que alcanzar, así como cuando pones tu check de hacer un Iron. Otros también lo ven por el tema de la experiencia, ¿no? Porque no es muy común que un corredor pueda salir a correr 6 horas, por ejemplo, o 5 horas en la madrugada por su cuenta, ¿no? No es muy común porque obviamente un entrenamiento no dura tanto, las carreras también como no duran tanto, entonces probar esas nuevas sensaciones, ¿no? Eso de correr de madrugada, por ejemplo, en la Costa Verde, quizás solo nunca lo harían, por un tema de seguridad, por un tema quizás también de desconocimiento, no sé si por ahí
me falta el agua, dónde compro, ¿no? O sea, va a haber muchos factores porque obviamente la Costa Verde es bien larga, pues no, tú has corrido, son 30 kilómetros toda la vuelta completa, entonces alguien que se lanza a solo como entrenamiento va a ser difícil, ¿no? Pero si ve que hay una carrera donde sí va a haber cruzar toda la madrugada, va a haber puntos de hidratación, va a haber gente en los extremos que te va a estar orientando, y entonces ya como que este, esa sensación de correr en la madrugada, yo diría de que al menos si eres runner, deberías vivirlo que sea una vez, ¿no? Porque es diferente, ¿no? De todo lo que tú has podido correr en carreras, en entrenamientos, eso de correr toda la madrugada desde la medianoche hasta y a veces estás solo y como tú dices, esa dicha de tener al costado del mar, ¿no? Que no muchas capitales lo tienen y tú puedes correr al costado del mar y literalmente en algunas partes estás ahí acostadito porque hay veredas que están casi pegadas a la orilla y escuchas solo el sonido del mar, por ahí algunos sonidos más y estás ahí solo, ¿no? Y también otra motivación que algunos también lo ven como un tema de reflexivo, ¿no? Puedes tener a veces problemas, situaciones ahí que te pasan como a toda persona le puede pasar en el ámbito familiar, en el trabajo, y tienes ahí como esos sensaciones o sentimientos reprimidos, ¿no? Y a veces este tipo de también competencias hace que sueltes todo eso, ¿no? Porque como que te liberas tu mente, o te da más tiempo para pensar, o también te demuestra de que si has podido superar este reto mental, puedes usarlo como palanca para también superar ese reto personal que estás viviendo o ese problema que estás teniendo en el trabajo, en la casa, entonces te sirve como motivación, ¿no? Inclusive muchos corredores lo usan, esa experiencia al final yo creo que también termina siendo una experiencia de vida, ¿no? Porque por ahí cuando estás en alguna situación particular de acá 1 año, 2 años, te puedes acordar y dices, sí, yo he estado aquí y he podido superar esto, así que esto que me está pasando también lo puedo hacer y te das ánimo. Y sí, te cuento dos anécdotas que me pasó en la ultramaratón del año pasado, ¿no? Yo fui más por eso, por mi primera experiencia, para probarme, pero también como periodista, como divulgador, ya tenía el podcast para, digamos, registrar cosas de los corredores, ¿no? Y me encontré con dos experiencias muy simpáticas, una bien graciosa, ¿no? Que en broma o en serio, una chica decía pues que se metió a la ultramaratón porque ya reunió la cantidad de infidelidades que la llevaron a hacer una ultramaratón, porque ella tenía el número de infidelidades para hacer una maratón, luego la superó y decía, cuando supere eso, hago la ultramaratón, y la hizo. Y ya, pues en broma o en serio, como dices tú, ¿no? Problemas amorosos, psicológicos, qué sé yo, lo superas. Pero la otra que sí me impactó mucho es una persona que tuvo cáncer y corrió la ultramaratón para demostrarle al cáncer que no le va a vencer. Personas también con problemas de salud graves como el cáncer u otros problemas, también Claro, es un claro, reto. sí. Y eso me parece valioso de lo que estás haciendo tú, lo que estás organizando, la ultramaratón, ¿no? Ahora, entremos ya de lleno a la ultramaratón para que nuestros amigos que por primera vez están escuchando esto lo conozcan. Cuéntanos, ¿cómo así se te ocurrió organizar la ultramaratón de Lima? Es una historia larga porque yo como corredor aficionado siempre, desde tal vez hace 10 años, que formé mi grupo que se llama Explora, y lo formé así de manera, más que todo para tener una comunidad y estar juntos para correr. Y este grupo fue uno de los primeros que comenzó a inscribirse en carreras atípicas, ¿no? En esa época apareció una ultramaratón que se llamaba Jumax 80K. No sé si lo escuchaste. Sí, sí, Jumax claro. fue una bebida hidratante peruana que salió justo pues, para estar en el mercado, así como Powerade o Gatorade. Y como parte de su marketing decidieron lanzar su ultramaratón Yumas 80. Entonces yo que tenía mi grupo y buscábamos cosas nuevas, lanzamos. Y en esa época solo había una distancia, 80K nada más. La primera edición fue 8 y ya me lancé a correr, fue una experiencia igual desconocida porque al menos en estos tiempos sí tú puedes conocer gente que ha hecho una ultramaratón y le puedes preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué haces? Pero en este caso era la primera edición de un ultramaratón de 80K en la Costa Verde. Nadie había corrido más que en maratón y encima ni siquiera que te daban la opción de 50, o sea, era de frente 80K más, entonces ya era algo desconocido. Igual pocos corredores habrán sido pues menos de 50, así los locos que nos metimos en la primera edición.
luego sacaron una segunda edición igual 80K. Esta ultramaratón estuvo vigente 5 años nada más, porque al quinto año la marca Yumax salió del mercado. O sea, ya no pudo mantenerse porque, como sabes, siempre el tema de la competencia de estas bebidas son bien fuertes y Power y Gator son enormes. Para la quinta edición, como yo ya había empezado a organizar algunas carreras, me pidieron que yo me encargue de esa carrera, ¿no? Entonces yo lo organicé la quinta edición, pero lamentablemente ahí nomás salió del mercado. Ya desapareció de la marca Yuma, ¿no? Y obviamente tampoco iba a seguir la ultramaratón, porque no tiene sentido mantener una ultramaratón con un nombre de una marca que ya no existe, pues, ¿no? Entonces, me dijeron, no, y ahí quedó. Entonces, prácticamente era como su fin, era su fin ya esa ultramaratón en la Costa Verde de 80 kilómetros, pero como yo había sido corredor de esa maratón y ya había corrido 4 veces los 80K y la quinta no la pude correr porque lo organicé. De verdad que sí le tenía mucho cariño, ¿no? A esta otra maratón porque me parecía algo loco correr por así, de extremo a extremo, por toda la Costa Verde, todo. Y como corredor, inclusive yo, las ideas que tenía, justo dije, esto puede seguir, pero le puedo hacer un cambio, porque antes la partida, como cualquier carrera que conocemos, era a las 7 de la mañana y te daban 10 horas para los 80K. Tenías que acabar a las 5 de la tarde. Y era en febrero, la primera semana. Entonces, imagínate en febrero, pleno verano, 7 de la mañana, te corrías toda la Costa Verde, y eso sí era una matanza, pues por el tema del sol. Luego también me di cuenta de que a medida que ya pasaba el mediodía, ya al menos la zona de Barranco, Chorrillos, ya se turizaba. O sea, ya no era tampoco tan agradable porque era pasar pues por todo Agua Dulce, Chorrillos, Barranco, lleno de ambulantes, de gente, el tráfico, o sea, la bulla, todo. Entonces como que no eran buenas sensaciones, ¿no? Entonces yo dije, ya, esta ruta me gusta, así que no voy a dejar que la ultramaratón desaparezca, ¿no? Como que tomé la posta, después por iniciativa y le cambié el nombre, ¿no? Le puse el Lima Ultra Maratón, que me pareció lo más ideal, porque justo en la ciudad de Lima y no había una ultramaratón en Lima, pues, ¿no? Entonces, así como hay maratones de cada ciudad, dije, ya, que sea la ultramaratón de Lima. Dije, ¿por qué no empezar a la medianoche, ¿no? Algo loco y algo que aparte hace de que, no sé si a ti te ha pasado, Gerdes, de que muchos me dicen de que inclusive de madrugada no sientes la distancia a veces, ¿no? O sea, avanzas y después ya te das cuenta y ya has avanzado 40 kilómetros y es diferente de día, ¿no? Quizás pues esa sensación de oscuridad, de que tu mente se engaña y esa sensación de cansancio o que falta un montón, que lo tienes de día, de noche o de madrugada es diferente, ¿no? Es como que se pasa rapidito, ¿no? Entonces, me pareció ideal ese horario de medianoche, aparte de que ya cogía pues cero tráfico, cero peatones, era como que la ruta es para ti solo, nada más, no avanzas. Y bueno, en el caso de los 80, los últimos que sí iban a llegar a las 10, 11 de la mañana, pero igual a esa hora todavía no es tan crítico, pues, ¿no? El tema del tráfico, la bulla, ¿no? Y también la pasé de viernes para el sábado porque me di cuenta de que domingo hay más gente igual que sale en las mañanas, porque justo es el día de descanso de todos. En cambio, sábado sí es más difícil porque igual la gente trabaja todavía el sábado varios o tiene cosas que hacer, entonces como que agarrar el sábado hasta las 10 11 no es tan crítico para el tema del tráfico, la gente, ¿no? Esa es la historia y de aquí ya estamos ya en la sexta edición de esta nueva aventura del Lima Ultra Marathon. Estamos hablando entonces que es la única ultramaratón urbana en el Perú. Exacto, en el Perú es la única. Un dato importante que acabas de mencionar, y eso me iba a pasar en la ultramaratón anterior. ¿Ah? Si no fuera por mi hijo que me advirtió, no hubiera corrido la ultramaratón. ¿Sabes qué pasó? Como es ese tema de que comienzas a las 12 de la noche, yo pensaba, por ejemplo, ¿no? Esa ultramaratón es la partida es el día 5 de abril, ¿cierto? Claro. El día a la medianoche, o sea, a las 00 horas comenzaba A el las día, 0 ¿no? horas, en realidad. A las 00, pero como es medianoche, yo iba a ir a la medianoche del día y Eso, ya hubieran corrido todo, pues, ¿no? Entonces, Eso pasó en las primeras sí, ediciones porque te confundía. Por eso yo ahora en toda la promoción, ya sea en las publicaciones de redes o en la ficha, ahí ya o sea, pongo no, fecha 5 de abril, 00 horas, y pongo entre paréntesis
viernes 4 medianoche, ¿no? Eso, O sea, eso correcto. pongo porque la gente se confunde, porque entiende Claro, que puede ser la del sábado, ¿no? así Y así es. ha pasado, me pasó en la tercera edición de que dos corredores me escribió diciendo, pucha, me acabo de enterar de que ya fue la maratón, ¿no? Y ya estaba pensando salir todavía de tu casa a las 6 de la tarde del sábado, así, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Cosas que pasan. ¿Hay alguna diferencia en la ruta? ¿Es la misma ruta? Sí, es la misma ruta. Lo que yo he hecho, al menos en la edición Lima Ultramaratón de hace 5 años, es la misma ruta. Eso también me permite hacer que la gente ya, los que repiten, también estén más familiarizados, ¿no? Y básicamente la ruta se divide en dos vueltas, ¿no? Son dos vueltas de la Costa Verde, una vuelta de 20 kilómetros que es mixta, un pedacito por abajo por la Costa Verde y ahí continúas por arriba por los malecones de San Isidro Miraflores y regresas de nuevo a la Costa Verde. Entonces esa vueltita es de 20 kilómetros y luego una segunda vuelta de 30 kilómetros que ya es por toda la Costa Verde de extremo a extremo, ¿no? Desde San Miguel, límite con el Callao, hasta Chorrillos. Entonces ahí ya suman 50 kilómetros y los de 80 kilómetros se repiten la segunda vuelta y con eso ya estamos. En cuanto a la logística, a toda la parte organizativa, que definitivamente es muy buena en la versión que yo corrí, me imagino en las anteriores también, hay adicionales, hay mejoras, porque como todo en la vida se va mejorando, ¿no? ¿Qué ofrece en cuanto a esa excelente organización esta versión del 2025? Sí, estamos aumentando más staff en la ruta, a pesar de que es una carrera que no hay posibilidad que te pierdas porque es línea recta, lineal, ida y vuelta, ¿no? Pero nos dimos cuenta y también algunos corredores nos sugirieron de que, aparte de los puestos que están en los extremos y los puntos de hidratación que están en Barranco y en San Miguel, por ahí poner entre mitades y mitades un par de staff con su chaleco naranja, como para que algunos corredores que están empezando a veces, a pesar de que no hay forma que te pierdes, pero ver a alguien, un voluntario, un staff a la mitad de una zona que no hay más corredores, como que te alienta, ¿no? O te da un poco de tranquilidad, de que sí, estoy por el camino correcto, todo. Entonces, eso, y luego también en la parte de San Miguel, tomando en consideración la coyuntura, porque tú que eres periodista has visto de que el tema de la seguridad no es de lo mejor que está pasando, pues ¿no? Actualmente hay mucha tema de seguridad, todo, entonces, para prevenir cualquier cosa, ya tenemos el apoyo de la MUNI de San Miguel, y van a haber como 3 motorizados justo en la parte final de San Miguel, ¿no? O sea, porque ya de San Miguel para Magdalena es súper tranquilo, ¿no? Porque es todo más urbanizado, están los surfistas, hay también muros de serenazgo en Magdalena, en San Isidro, abajo, entonces no hay problema, pero donde había como que un talón de Aquiles era justo en San Miguel, ya acabando el legado, el complejo deportivo ahí donde hay un puente peatonal, a partir de ahí, que son como que 2 kilómetros nada más hasta el límite con el Callao, sí es todavía una zona un poco oscura, un poco desolada, y más también por lo mismo que está el límite con el Callao, siempre por ahí alguna gente que no necesariamente son peligrosos, pero están ahí viviendo abajo, en el lado del Callao, pues a veces caminan por ahí un poquito, se meten al San Miguel unos metros. Entonces, para evitar cualquier susto, todo, la MUNI de San Miguel nos está apoyando, entonces va a haber como que motorizados de serenazgo, tanto en el límite del Callao con San Miguel, luego más abajito donde está esa rampa de ciclismo que da vuelta en U, por ahí también, y luego más abajo donde hay como una muralla que ustedes cruzaban por el costadito de un acceso de carros. Entonces, va a haber esos temas de seguridad adicionales, a pesar que no ha pasado nada, porque igual siempre hemos estado monitoreando, yo y amigos con bicicleta y con Carlos en esa parte de San Miguel, íbamos siempre ida y vuelta acompañados de los corredores, pero igual, ¿no? Como para prevenir, siempre es bueno reforzar el tema de seguridad, más en esos tiempos que a veces uno puede estar con esa preocupación. Sí, totalmente de acuerdo. Yo que entreno ahí frecuentemente, sí, pues hasta el límite de San Miguel es tranquilo, pero ya pasando San Miguel, entrando para el Callao, sí hay un poco de tensión, ¿no? Sobre todo cuando uno baja en la madrugada, pero qué bueno que refuercen el tema de seguridad porque eso ya da más tranquilidad y menos estrés, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de las exigencias del participante, ¿qué requisitos debe reunir, debe tener, debe contar la persona que va a estar, el runner que va a estar en el ultramaratón de la próxima semana?
Lo que nosotros hacemos en el tema de la maratón propiamente dicha, hay una declaración jurada que está en la ficha de inscripción donde ahí sugerimos y recomendamos, ¿no? Como toda actividad deportiva, que el corredor tenga pues haga sus revisiones técnicas, pero más que un requisito nosotros tratamos de que el corredor y a modo informativo entienda de que una actividad deportiva no tiene que ser necesariamente que para una carrera yo tengo que hacerme un chequeo, sino que debería ser como un hábito, una costumbre que todos los años yo me debo hacer siempre una evaluación médica para ver cómo está mi físico, ¿no? Entonces nosotros recomendamos que los corredores se hagan su evaluación médica, sean corredores que ya estén corriendo, participando, pero no tratamos de ser en ponerlo como algo restrictivo, ¿no? Sino más como una recomendación. Por lo mismo que te comenté al inicio de que el ritmo y la intensidad de un ultramaratón es más suave, ¿no? Más posibilidad de que tu cuerpo se pueda exigir es en una carrera de 5 kilómetros a full velocidad o una media maratón a full velocidad, porque ahí tu cuerpo va a estar constantemente como si bombeando la sangre en actividad, todo, porque todo es así rápido, ¿no? Pero el ultramaratón, por lo mismo que es una carrera de resistencia, solo hacemos esas sugerencias y recomendaciones para que lo tengan presente. Y desde el punto de vista de lo que se tiene que llevar, ¿qué es lo que tendría que llevar responsabilidad ya de cada corredor, ¿no? Y lo único que pedimos como equipamiento obligatorio es una linterna frontal, por lo mismo de que al correr de noche ha pasado de que en la Costa Verde, por momentos, a veces algunas partes de las luces se pueden apagar o se pueden quemar algún foco, ¿no? Entonces, para evitar que alguien se caiga, ¿no? Por ahí se tropiece, mejor que tengas tu linterna frontal y con eso ya te quedas protegido en el tema de la ruta, al menos hasta las 5 de la mañana, que ya está claro, ¿no? Entonces, ese es el único equipamiento obligatorio, ¿no? Lo que sí también se exige, y eso es importante que los corredores lo entiendan, es el tema de la asistencia, ¿no? Eso es un tema un poco polémico, el tema de la asistencia al corredor, ¿no? ¿A qué llamamos asistencia, no? Digamos, tú estás corriendo y viene un corredor que no está inscrito, que puede ser tu amigo, quien sea, y se pone a correr contigo a tu lado, una parte de la ruta, ¿no? Que puede ser 10 kilómetros, 20 kilómetros, puede ser al inicio, al final. O digamos, hay puntos de hidratación, pero en una zona que no hay puntos de hidratación, alguien te dio agua, te dio hidratante, ¿no? O te está siguiendo toda la ruta en bicicleta y te está dando agua, geles, ¿no? Entonces, esas asistencias están prohibidas, pero como yo trato de ser coherente en algunas situaciones, en el mismo reglamento menciona de que está prohibido para todos los corredores, pero hay situaciones donde la organización puede considerar, en lugar de penalizarlo, solo una llamada de atención de acuerdo a criterio, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que tres corredores estén luchando por el podio y de esos tres corredores, el segundo corredor, los últimos 20 kilómetros, aparece alguien de su grupo o de su equipo más rápido y encima está más fresco porque no ha corrido toda la noche, y los últimos 20 o 15 kilómetros lo hace de pacer, porque tú que corres sabes de que alguien que tiene, si tú tienes, puedes estar un poco cansado, pero si tienes a alguien que te puede marcar un paso más rápido, tú te pegas, ¿no? Porque es psicológico, ¿no? Y mantienes y puedes agarrar, ¿no? Ahí, por ejemplo, ese corredor está teniendo ventaja sobre los corredores. Entonces, ahí, por ejemplo, sí aplicaría una penalización o una descalificación porque definitivamente está interfiriendo en el orden de los puestos, ¿no? Porque si es que ese corredor no tuviese ese pacer o esa persona que lo está siguiendo, quizás correría más lento y quizás el tercero lo alcanzaría, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí somos estrictos, ¿no? Aplicamos tal cual y aplica o penalización, que puede ser 10 minutos, 15 minutos, o una descalificación inclusive si es algo más grave, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo veo a alguien que está a mitad de tabla, es su primera experiencia y por ahí ya está como tú dices, no, que la mente lo quiere traicionar y por ahí viene su amigo, compañero, y por un tema de aliento, de motivación, lo acompaña más que todo para que no desista y lo acompaña 10 kilómetros,
ahí hay criterios, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no afecta mucho el tema del tiempo o la posición, simplemente es un tema más motivacional, entonces la organización lo puede considerar solo como un llamado de atención, pero ya no va al punto de descalificarlo o penalizarlo porque la situación no la merita, pues, ¿no? Es un tema de criterio, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Cuando es para los 5 primeros puestos y se va a notar que va a haber una ventaja en esa asistencia si podemos ser estrictos. Y en el caso de los demás corredores, igual está prohibido, pero está sujeto al criterio de la organización cómo manejar cada situación. En todo caso, hablamos de aspectos éticos, ¿cierto? Como pasa también en la maratón, donde es muy estricta la normatividad, ¿no? Estas penalizaciones, descalificaciones. Cuando hablamos de competitividad, es decir, los elite, que obviamente tienen que ser puramente éticos porque estamos hablando de ganar, pero en el Claro, resto, que es el 99.99% de los participantes, justamente Gonzalo Rodríguez, en el primer podcast que hicimos el año pasado por la maratón, decía, pues, ¿no? El milagro de la maratón es que gane uno, y el resto, el 99.999% no lo va a ganar. Así que, justamente, en el caso del ultramaratón, hay que ser bien éticos, hay que ser bien exigentes los organizadores con estos elites y los que están compitiendo por ganar, pues, el primer puesto, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Y como muy bien decías, criterio, ¿no? Aquellas personas de repente que ya están un poco desfalleciendo, pero reciben una ayuda, y porque el objetivo de ellos no es ganar, pues, el objetivo de ellos es completar su ruta, ¿no? Entonces sí me parece correcto los criterios que están señalando. Dos cosas finales. ¿Está en tu mente, en tus objetivos, así como la maratón de Lima ya forma parte de las maratones sudamericanas, que esta ultramaratón, ojalá que con el tiempo forme parte de un circuito de ultramaratones internacional? sí, claro, esa es la idea, ¿no? Yo espero que Claro, un poco se comience a aumentar más los corredores como para también tener un sustento que efectivamente es una ultramaratón, porque si tú revisas en Argentina, Brasil, mínimo son 500 corredores o más, ¿no? En claro, una ultramaratón. Entonces, acá claro. todavía estamos empezando porque no es un deporte que se ha difundido mucho en realidad. Y la idea es de que en la medida de que aumenten más participantes, ya lo podamos homologar. Hay una asociación, así como en el caso de la maratón, de ultramaratón, ¿no? Inclusive hasta ya un circuito, ¿no? Claro. Y sería ideal que a un mediano plazo poder postular y ser aceptados porque como ruta es una ruta ideal para un ultramaratón en la Costa Verde, ¿no? Entonces, y ya si se logra meterse en el circuito, ya definitivamente ya hablaremos de otro nivel, porque así como hay campeonatos de maratón, de media maratón, en el caso del ultramaratón también, si te dan como una ciudad registrada, sumas puntos en esa, ¿no? Y al final los elite del mundo que buscan ser campeones de ultramaratón a nivel mundial tienen que acumular una cierta cantidad de puntos. No tienen que ir a todas las ciudades que están registradas, pero tienen que ir a la mayoría porque saben que suma puntos, ¿no? Para sus objetivos de estar en la tabla de ultramaratonistas a nivel mundial. Entonces, obviamente, corredores europeos o asiáticos quizás prefieran correr más por los países, las ciudades de esa zona, pero acá podrían venir muchos corredores de Sudamérica tranquilamente a puntear, ¿no? A aumentar sus puntos de su clasificación general como maratonista. Entonces, sí está la idea de hacer eso, ¿no? En un mediano plazo. Hay que apuntalar entonces a mayor promoción, sobre todo pues que la gente sepa, porque hay mucha gente que desconoce de la ultramaratón de Lima, y con el tiempo, con la mayor cantidad de gente que se inscriba, y además el running está creciendo. Y estoy seguro que es una cuestión de años, unos cuantos años más, y esta gente que está creciendo en hacer maratones se va a pasar al ultramaratón como me pasó a mí. Y de hecho vamos a tener estos 500 o más inscritos y que permita pues que nuestra Lima tenga su ultramaratón dentro del circuito internacional, ¿no? Que además no solamente es deportivo, también es turístico, también es la imagen de la ciudad, del Claro, ahí país. ya son otros aspectos que suman, pues, ¿no? Para todos, ¿no? Al final es algo más grande. Así es. Entonces, menuda tarea, y de hecho vamos a seguir impulsando este tema, y no solamente en esta fecha, sino durante todo el año. Hay que hacer una especie de evangelización respecto al tema durante el año. Hay que trabajar ese aspecto, y de hecho que lo vamos a seguir haciendo, Alex. Finalmente, ¿qué mensaje, qué consejos le darías a los participantes, tanto a los novatos, a los nuevos que por primera vez van a estar en la ultramaratón, como a los que ya vienen participando,
para esta versión 2025? A los que van a participar por primera vez, yo les diría de que no se estresen. Muchos están con el tema de la distancia, ¿no? Algo desconocido. No se estresen, que de verdad no lo van a sentir esa distancia, al menos 50K, porque son nuevas sensaciones que van a experimentar. Entonces, que disfruten, ¿no? Mi consejo sería de que vayan a disfrutar, a conocer, a experimentar, ¿no? Y con eso ya puedan, la siguiente edición que participen, ya apuntar a quizás mejorar su tiempo, cosas así, ¿no? Y luego, para los que ya están corriendo más de una vez o son un poco más rápidos, y que he visto mucho el error de varios, es que no se desesperen. Yo sé de que la adrenalina de la partida hace de que muchos salgan a una velocidad como si fuera maratón o media maratón, y al final terminan quemándose. Y sobre todo, seas principiante, seas elite, seas pro, el running se trata en lo que seas, la distancia, la modalidad, se trata de disfrutar. Porque si no Exacto. disfrutamos, definitivamente no vamos a pasarla bien, ¿no? Muchísimas gracias, Alex, por este programa, esta conversación. Y de hecho, como te digo, vamos a seguir abordando este tema. Por ejemplo, desde ya te voy a comprometer a que me puedas referir a algunos ultramaratonistas que tú conozcas, con los cuales se puede contar sus historias, por ejemplo, durante este año, hasta la próxima ultramaratón. Como tú decías, cada uno tiene su historia, ¿no? Y son Así es, historias bonitas a veces, o claro. de admiración. Entonces, qué mejor que compartirlo con los demás corredores. Cuento entonces contigo. Muchísimas gracias, Alex. Y seguimos. A ti, Harles, muchas gracias y felicitaciones por este espacio, y seguimos en contacto. En el episodio de hoy hemos visto que las ultramaratones no son solo una prueba física extrema, sino también un viaje interior, una batalla contra uno mismo donde la mente juega un papel crucial. Y con la Ultramaratón de Lima 2025 a punto de comenzar, esperamos haberles contagiado la emoción y reconocimiento por quienes se atreven a desafiar sus propios límites en nuestra ciudad. Ya sean corredores experimentados o valientes debutantes, cada uno de ellos está a punto de vivir una experiencia inolvidable. Espero que este episodio haya despertado en todos ustedes una chispa de curiosidad o incluso el deseo de explorar sus propios límites e investigar más sobre el mundo del ultrarunning. Quién sabe, quizás algún día nos veamos en la partida y compartamos la emoción de cruzar la meta de la Ultramaratón de Lima. Y a todos los que estaremos este 5 de abril en una nueva edición de la Ultramaratón de Lima 2025, todo lo mejor. Nos escuchamos en el próximo episodio. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.